versículo 26. Traigo mi Biblia. Pero no tienes una. Ah, sí, sí, este está bien. Sí, este está Es bien. internacional, ¿quieres una reina María? Ajá. Juan 10. Juan 10. 26. Para que veas que sí la leo. Juan 10, ¿qué? 26. Para que veas que sí tengo obras. Pero obras negras, ¿no? Bueno, vamos a leer desde el 27. Dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, ¿qué? Vida eterna. Y pueden llegar a perecer. No. Y no perecerán jamás. Eso es una promesa. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahora, cuando dice nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, está dándonos a entender que la mano del Padre es fuerte. Nosotros, cuando pensamos que podemos conmover a Dios en muchas formas, estamos sugiriendo que podemos ser más fuertes que Dios. No podemos ser más fuertes que el amor de Dios. Entonces, la seguridad de nuestra salvación radica en el poder de Dios, en la gracia de Dios. ¿Y qué es lo que nos preserva? La fe. Por lo tanto, ¿somos justificados por las obras o somos justificados por la fe? Somos justificados por la fe, que tiene como fruto obras. ¿Ok? ¿Dudas de la justificación por la fe? Luego platicaremos de la seguridad de la salvación. ¿Dudas? ¿Algún comentario? ¿Pan? No. Sí. Ya no le voy a decir, ¿verdad? No, hago mal con decirle, sí, cierto. ¿Se Sí, acuerda? sí. No hay. Sí, no hay, sí, cierto. Ah. Sí, cierto. Ok. Ya compré ración Pero para toda la semana. vi que te va a preguntar, ¿verdad? Que si no hay ya sabes pan. que soy el distribuidor oficial. Justificación por la fe. La segunda sola, ¿cuál es? Sola escritura. Sola escritura. Híjole. Ya me rompió. ¿Todos creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. Ahora, hay dos opiniones respecto a esto. Y luego voy a hablar de algo que se llama prima escritura. La teología protestante señala que solamente la escritura es la revelación de Dios a los hombres para mostrar el plan de salvación. ¿Ok? La teología católica dice, bueno, es la escritura más los concilios de la iglesia, más las encíclicas de los padres, más la opinión de los comentaristas y teólogos, y todo eso que mencioné se le conoce como la tradición. Cuando hablamos de la tradición católica, no piensen en Semana Santa, no, la tradición católica se entiende a el cúmulo de documentos que ellos han almacenado a lo largo de 2000 años, donde vienen interpretaciones y encíclicas. De manera que las palabras del apóstol Pablo son tan palabra de Dios y revelación divina como la encíclica de Juan Pablo II. ¿Ok? Entonces, ellos no se rigen solamente por la Biblia, sino se rigen por la Biblia más la tradición católica. ¿Ok? Ahora, no son los católicos los únicos que no creen en la sola escritura. Hay un sector protestante que cree que además de la escritura hay otra revelación. Entonces dice la Biblia, ¿no? La justificación es solo por la fe. Pero de repente, Fer está orando en un rincón por allá, así bien prendido. Y empieza a orar y dice, aquí yo les doy profecía de parte de Dios. Esa doctrina de la justificación por la fe es satánica. Están interpretando mal. Y suda y se siente calor en el ambiente y los gritos. Entonces decimos, ¿saben qué? Es que habló el profeta, ¿no? Esto se da sobre todo en iglesias carismáticas, ¿no?
Ahora, yo no tengo nada en contra de las iglesias carismáticas, porque creo cosas que ellos creen también. Pero cabe señalar que ahí tampoco ya no vemos una sola escritura. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuál de las tres puede revelarnos el plan de salvación? Una, ay, gracias, me trajo agua. Él aspira. Es un intercambio. Él aspira al intercambio. Gracias, Pero creo que la necesitas tú. Sí, ¿verdad? ¿Cuál de las tres a ustedes les parecería más confiable? ¿Cuáles son las tres? ¿Solamente la Biblia? Esa es sola escritura. ¿La Biblia más la tradición católica? ¿La Biblia más la inspiración profética en los carismas o los dones La del Biblia, Espíritu? ¿no? Solo la Biblia. Ok. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Porque si en la Biblia encontramos, ¿no? Y haréis caso a los carismáticos, entonces ya nos hablamos. O si encontramos algo así, pues vamos a tener que ceder a eso, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a segunda carta del apóstol Pedro. Ah, gracias, Gracias. No sé qué le pasó a mi celular, que traigo mi bosquejo aquí. Se me trabó, sí, lo voy a reiniciar. Por el internet no te llega. No, es que traigo el bosquejo en Word, pero se trabó y ya no. Y aquí traía mis citas, entonces me parece que es... Ah, estoy en Santiago. Fue mi por pan. ¿De veras? Bien, ya estamos en segunda de Pedro. Vamos porque lo abrí. No tiene tapón. Dice, versículo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. ¿Perdón? Segunda de Pedro, es que... ¿Qué pasó? Ah, ¿Qué pasó? 1:19. ¿Quieres saber qué pasó? 1:19. Dice así, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Normalmente cuando platico esto que voy a hablar con hermanos, siempre hay choques, pero espero que no los haya. El apóstol Pedro está hablando de que tenemos la palabra profética más segura. ¿A qué se refiere con tenemos? ¿Tenemos quiénes? Sí, ellos quiénes. Los apóstoles. Hay algo que nosotros debemos de saber, que una iglesia debe de ser apostólica. Cuando decimos que una iglesia debe de ser apostólica, no me estoy refiriendo a que debe de tener sus apóstoles. ¿Y quién va a ser apóstol? Pues el hermano de la barba más grande de Rafa, ¿no? El apóstol. No, cuando decimos que una iglesia tiene que ser apostólica, es que tiene que estar fundamentada en el testimonio y la revelación de los apóstoles. ¿Basado en qué creemos esto? Apocalipsis capítulo 22 nos narra cómo es que la iglesia, a modo de ciudad, ¿no? En un símbolo, va descendiendo del cielo. Y dice que cuando va bajando del cielo, abajo tiene 12 pilares. Y esos 12 pilares tienen un nombre por cada uno de los apóstoles del Cordero. ¿Qué es lo que nos está indicando esto? Que el fundamento doctrinal de la iglesia cristiana es la revelación de Dios dada a los apóstoles. Y ahí hay 12 columnas, no 50,000. De manera que solo hay 12 apóstoles. ¿Okay? No hay tal cosa como de que no, va a venir el apóstol Fernando Casiano y vamos a verlo. No, solamente se marcan 12 apóstoles. ¿Qué pasa entonces con un libro que no es escrito por los apóstoles? ¿Qué hacer, por ejemplo, con Hebreos o Santiago?
Lucas, Lucas es de testimonio apostólico. Sí, pero escribió Lucas. ajá, también Marcos. Ahora comprendo por qué Martín Lutero quería arrancar Hebreos y Santiago, ¿no? No es por mala onda, pero es que el testimonio de Jesucristo es dado como ministerio de los apóstoles. Muchos de nosotros creemos que Hebreos fue escrito por Pablo. No nos queda de otra también. Y Calvino decía, no, Santiago es el Santiago apóstol, pero se ha descubierto que no. Santiago el hermano de Jesús. Por eso les decía que a lo mejor en 50 años la sociedad bíblica lo ponga como un libro aparte, ¿no? Dentro pero aparte. Entonces la revelación apostólica, cuando dice el apóstol Pedro, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Esa palabra profética no solamente está refiriéndose a la Biblia, sino al testimonio de ellos. En el siglo I tú podías oír muchas predicaciones, pero las palabras de los apóstoles eran infalibles, eran incuestionables, porque ellos daban el testimonio correcto de Cristo. Los apóstoles nos dejaron testimonio, y en esto basamos la sola escritura, a que el testimonio apostólico es el único que es de confianza, porque la misma Biblia lo está diciendo. Yo no puedo confiar en el escrito de otro apóstol, o del libro mormón, o de fulano de tal, o fulano de esto, la luz del mundo, porque ellos no son apóstoles. Apóstoles son 12, y la revelación apostólica está aquí. Ahora dice, y nosotros, tenemos la palabra profética más segura. ¿A qué se refiere con más segura? A que la profecía más segura es la de los apóstoles, contra toda profecía que pudiéramos escuchar en el mundo. Y no estoy hablando de profecía como predecir el futuro, sino toda emisión de Dios. Nosotros podemos oír sermones en internet, podemos oír muchas cosas, pero, ¡ay, gracias! Me queda en la boca, ¿eh? Gracias, está bien rico, ¿eh? También el vaso siempre le va a pasar. Oye, de veras está bien rica. Los apóstoles son los que tienen la revelación más segura. Entonces, decir sola escritura no es otra cosa más que decir solo la revelación de los apóstoles. ¿Ok? ¿Por qué el libro de Judith no lo tomamos tan en serio? ¿Por qué no tomamos tan en serio el Apocalipsis de Enoc? ¿O por qué no tomamos tan en serio Macabeos? Que creemos que son buenos libros que nos aportan muchísima información. Yo lo creo. Porque simple y sencillamente no son una revelación apostólica. ¿Saben ustedes que a lo largo de la Biblia existe algo que se conoce como autoridad? Se cayó, se me antojó antes de tiempo. Se conoce como... ¡Ay, gracias! ¿Eh? No te le eches a la boca, ya se cayó. Sí. Ah, bueno, ya la probé y ahora la voy a comer yo. Para que veas que no tiene nada. Sí, sí. No pasa nada. Eso lo aprendió del papá. Versículo, ¿no? No hace daño lo que entra. Eso lo aprendió del papá, así le hace, yo creo. Existe algo que se conoce como autoridad canónica. ¿Y qué es autoridad canónica? Que Dios siempre tuvo un poder concedido en las épocas para mostrar su revelación y escogió a determinadas personas. Por ejemplo, está lo que se conoce como la autoridad patriarcal. Los patriarcas, no tiene que ver con el feminismo ni nada de eso, del patriarcado. Los patriarcas en la Biblia tenían la autoridad canónica, es decir, la autoridad de traer la palabra de Dios a la tierra. Por eso, Isaac, Abraham, Jacob, ustedes ven que tomaban a una persona, tu hijo, y decían, tú vas a ser el más grande de todos los hombres en la tierra, y tendrás aquello. Y luego agarraban a otro, no a Pedro, y decían, tú vas a ser un miserable y te va a ir bien mal. Y se cumplían. Y ahí vamos nosotros en el siglo XXI, ¿no? Pensando que tenemos esa autoridad. Mijo, usted va a ser grande. No, eso ya no es, eso cesó, porque es la autoridad patriarcal, canónica. Ellos tenían la autoridad de traer la revelación de la voluntad de Dios a la humanidad. Luego esa estafeta pasó a los profetas de Israel. Y finalmente, después de los profetas de Israel, pasó a los apóstoles.
Por eso dice Hebreos, Dios hablando en otros tiempos y de muchas maneras, por medio de los padres y luego de los profetas, ha hablado ahora a través del Hijo. Esa autoridad cesa cuando el último apóstol escribe o cierra el canon bíblico. Sí. Una pregunta. Ajá. La autoridad de los, o más bien dentro de la historia del pueblo de Israel, podríamos decir que se divide esa autoridad canónica que tenían los patriarcas y después los profetas en una autoridad civil y una autoridad religiosa con los jueces y luego los reyes, o cómo podríamos tomar esa parte. Porque los patriarcas controlaban de todo a todo, porque Dios así se los permitió. Pero después, al entrar los profetas, vemos que caminan a la par del pueblo con los jueces y luego los reyes, a petición misma del pueblo de Israel. Y pues Dios les concede. Pero ahí se podría dividir, pues se podría decir que se divide esa guianza o esa autoridad civil y la religiosa, ¿o no? No, porque cuando se usa el término profetas en la Biblia, y es algo que la gente del siglo I comprendía, no solo se refería a Isaías, a Oseas y esa gente. Los escritores del primer siglo entendían que profetas, por ejemplo, era David. Profetas, por ejemplo, le llaman al libro de Crónicas. Cuando dicen la ley y los profetas, uno dice, ay, ¿por qué no mencionan a Salmos? Ah, porque consideraban que esos también eran profetas. ¿Sí? Entonces no había una división, a ver si te entendí la pregunta, de que estos eran los profetas y los reyes también tenían esa autoridad. No, eran todos aquellos que eran profetas. Okay. Es por eso que David, uno dice, pero si David no fue profeta, ¿cómo es que también él escribió Salmos? No, es que sí es profeta. Profeta, el que Dios utilizaba para llevar la palabra hacia su pueblo. Y emergían profetas del pueblo. Ya nada más que por cuestión de bibliológica, en la teología moderna se dice que los profetas son solamente los que predijeron eventos, ¿no? Y se dividen mayores y menores, los menores porque escriben poquito y los mayores porque escriben mucho. Pero eso no existe en el concepto judío del primer siglo. Okay. Ellos consideraban, por ejemplo, profeta a una persona como Juan el Bautista, que no vaticina, o sea, no predice nada futuro, no hace ningún milagro, solamente se agarra a predicar en el desierto. Ese también era un profeta, ¿no? Hay otros casos dentro de la Biblia que también se les llama profetas, por ejemplo, a los escritores del Salmo 119. Ya ven que en Salmo 119 hay un montón de escritores ahí, ¿no? Son varios, fulano, sutano, y es un compendio de todo lo que se dice de la palabra de Dios. También son profetas. Sí, para no ver el título de profeta, de oficio, y limitarse a eso, ¿no? Jacob, profeta, los padres fueron profetas en cierta forma también, ¿no? Sí, ¿te entendí bien? Sí. Okay. Pero, a ver si entiendo. Si ahorita se ocupara ese concepto, esa palabra, ¿quiénes serían profetas aquí ahorita? Bueno, hay dos posturas respecto a esto. Por un lado, el cesacionismo dice lo siguiente: los profetas y los apóstoles es algo que con el cierre del canon termina, ¿no? El continuismo dice, no el pentecostalismo, el continuismo dice, no, los apóstoles ciertamente cesaron porque eran un número limitado, que son 12, pero los profetas continúan. ¿Quiénes son los profetas? Alguien que dice, tú vas a tener un auto y muchos hijos. No, un profeta es aquel que expone la palabra de Dios. De manera que cualquiera que enseña es profeta. Y esto lo podemos ver en la primera carta a los Corintios, cuando dice que las mujeres profetizaban, ¿no? Y nosotros nos imaginamos que a medio culto se paraban las mujeres y empezaban a decir, dice Dios que algo grande viene. No. Cuando dice que a medio servicio profetizaban, es porque las mujeres estaban enseñando a otras mujeres. Y era necesario que se pusieran algo en la cabeza, ¿no? Y Pablo por ahí reprende, por cuestiones culturales se ponen algo en la cabeza. Pero profeta, desde mi punto de vista, podemos disentir en eso, es todo aquel que proclama las verdades de Dios. Cuando ustedes salen a evangelizar,
Eso es ser profeta. Cuando ustedes tienen oportunidad detrás de un púlpito, eso es ser profeta. Porque estoy anunciando el reino de Dios. Claro. Profeta, ¿saben cuál es la definición etimológica de profeta? El que habla de parte de. Entonces nosotros hablamos de parte de Dios. Porque nunca, yo al menos nunca abordo el púlpito cada 8 días y digo, bueno, no, en el nombre del diablo voy. Jamás. En el nombre de Dios. Entonces, yo creo eso. Y apóstol en la actualidad, lo mencionaba el hermano Cristian, el que es enviado de alguna manera puede tomarse como un apóstol. Bueno, él así lo mencionaba, se me hizo curioso porque es un hermano que tiene una iglesia que se llama Comunidad Apostólica y su comentario la semana pasada fue estoy contento porque fulano, sutano, perengano no están aquí con nosotros. Dice, no lo tomen a mal, es que han estado preparándose y ahorita fulano está sirviendo tal, sutano en tal. O sea, ahorita estamos siendo una comunidad verdaderamente apostólica porque están siendo enviados. Etimológicamente hablando me pareció acertado. O sea, no con eso estoy defendiendo que todo aquel que sea enviado de parte de una iglesia a fundar algo puede ser un apóstol, pero etimológicamente pudiéramos hablar de un uso correcto, ¿no? La palabra apóstol tiene 2 sentidos que se puede agarrar. Y uno es el significado teológico y el significado etimológico. El significado etimológico es enviado a una manera de misionero, ¿no? Incluso a Bernabé se le llama apóstol. Y tú dices, pero si son 12, ¿no? ¿Cómo que este cuate es apóstol? Vemos 2 tipos de apóstol en la Biblia. El apóstol por definición etimológica, que es todo aquel que es enviado. Y el apóstol por un ordenamiento especial y con un oficio especial, que son 12, ¿no? Entonces, creo que no es muy sano usar el término apóstol, aunque exista, porque puede confundir más que ayudar a la hora de atribuírselo a un misionero. Puede confundir. Digamos que se ha viciado el término. Se ha viciado el término. Y más porque con la revelación progresiva hasta Apocalipsis nos damos cuenta que apóstol, conforme van ocurriendo en los eventos, empieza a adquirir un carácter, un significado particular, muy distinto al que hay en el libro de Hechos. Hay algo que, paréntesis, hay algo que vamos a comprender al leer la Biblia. Nosotros pensamos que Jesús resucitó, predicó a sus apóstoles, hablaron en lenguas y ya todo el mundo entendía bien las cosas. No, la revelación es progresiva. Hay muchas cosas que el apóstol Pedro murió sin entender absolutamente. Hay cosas que el mismo apóstol Pablo fue entendiendo con los años. Y eso es algo que debemos tener en cuenta en cuestión de usos y términos. Por ejemplo, el apóstol Pablo un tiempo creía que Cristo iba a venir cuando él estaba vivo. ¿Sí o no? Porque decía, y luego nosotros, los que vivimos. Pero se dio cuenta que Cristo no vino. Entonces dice, bueno, he peleado la buena carrera, ya no sé si irme o quedarme. Ahí ya cambió. Ahí ya cambió. Él se había dado cuenta que en su momento de vida no iba a venir Cristo. Se va dando una revelación progresiva. ¿Ustedes se han preguntado por qué la iglesia de Hechos vende todo lo que tiene? Todo el mundo pensamos que es porque es una iglesia bien buena. Porque Pensaba. pensaban que ya iba a ser el final. Ellos dicen, ya Cristo ya viene. Y empiezan a vender todo. Y lo ponen al pie de los apóstoles. Y ese carácter se quería llevar a Tesalónica. Y Pablo reprende a los tesalonicenses diciendo, oigan, no, sí, Cristo viene, pero no anden de ociosos. El que no trabaja y que no coma. Hagan algo, ¿no? Entonces vemos que desde Génesis hasta Apocalipsis la revelación es progresiva. Y en esta cuestión de los apóstoles, en el libro de Hechos, que es redactado por Lucas, vemos que apóstol se usa como cualquier cosa. Apóstol se usa como cualquier cosa. Apóstol es apóstol es aquel. Pero cuando vamos a Apocalipsis, que es ya más tardío, vemos que apóstol es un signo, es casi un ícono dentro del lenguaje cristiano. ¿Sí? Incluso el apóstol Pablo ya tiene la palabra apóstol como algo específico. Y algo específico que va acompañado del número 12. Entonces, si bien, claro, que un apóstol es alguien que es enviado, pero creo que es mejor respetar el término 12 para no confundir, para referirse a los 12. Aparte, porque vemos, yo lo publiqué la semana pasada en Facebook, no sé si lo viste. No. Cinco cosas que la iglesia primitiva creía de los apóstoles.
Y me parece que por ahí está, y enuncié varias. Número 1, tenía que ser testigo ocular. Y ahí están las citas, ¿no? Número 2, eran 12, que Jesús los llamó y les dijo, ustedes son apóstoles, los nombró apóstoles. Y muchas otras cosas, debían de tener señales milagrosas, lo que Pablo llamaba señales de apóstol, ¿no? Y hay algunas características, incluso abajo se desarrolló un debate muy bueno, precisamente con ese argumento. Y a lo mejor ahí te lo puedas leer. Te etiqueto si no al rato. Sí. Va. ¿Algo más? Sí lo vi, Sí. aunque no creían. Sí, aunque no creía, pero lo vio. El apóstol tiene que ser testigo ocular del Cristo resucitado. Cuando eligen a Matías en Hechos capítulo 1, dan ciertas características. Solicitamos que uno con nosotros sea testigo de Cristo resucitado. O sea, no buscaban a alguien que, pues que se nos une. No, alguien que sea testigo de Cristo resucitado. Y Pablo ve a Cristo resucitado. La pregunta es, ¿Pablo ve un espíritu o Pablo ve un hombre? Se refiere a... Cuando lo ves se refiere a Jesús, ¿no? A Jesús, ajá. Yo creo que se lo había visto antes y lo veis Probablemente lo vio antes, pero en el momento del camino a Damasco que se le aparece Jesús, ¿ve un espíritu o ve un hombre? Porque de ahí depende su apostolado. Pues según Silvio Rodríguez es una luz cegadora, ¿no? Pero esa luz cegadora venía de un hombre, Cristo hombre, materia, o de un espíritu. Ya es Cristo resucitado, pero ¿Y Cristo resucitó en espíritu o resucitó en cuerpo? en las dos. Bueno, sí, es que en espíritu no murió, pero resucitó en cuerpo. Cuando ascendió al cielo, ¿se llevó el cuerpo o lo dejó acá? Se lo llevó. Se lo llevó. Pues y regresará en las nubes, ¿no? Ajá. Todavía lo tiene. Y regresará, así es. Cuando la encarnación de Cristo allá en Belén, que nosotros lo celebramos con pavo y tragazón, es mucho más profunda. Lo voy a decir en palabras muy sencillas. Encadenó a Cristo a una eterna humanidad. Él vendrá en las nubes como un hombre. Por eso les dijo el ángel en Hechos, varones, así como lo han visto ascender, es decir, en cuerpo, Sí, lo van a ver. así lo van a ver descender, así regresará. Un hombre, Jesucristo hombre. Porque ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado en el cielo, es Cristo hombre. Entonces, ese Jesucristo hombre que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, se le aparece a Pablo. Pablo no vio un espíritu. Pablo es apóstol porque vio al Cristo resucitado. Y déjenme citarles 1 Corintios 9. No votar. Versículo 1. 1 Corintios 9. Versículo 1. ¿Qué dice pues quien lo tenga? ¿Quién tenía una valera? No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, A no ver, sois vosotros. ¿Sí? mi obra en el Señor. Ajá. Esas preguntas nos dicen mucho del apostolado de Pablo, ¿no? ¿O no? ¿No soy apóstol? La respuesta es sí. ¿No soy libre? Bueno, sí, obvio. Y ahí, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿Por qué tiene que hacer un señalamiento de no he visto, de ver a Jesús? Porque un apóstol era alguien que esencialmente había visto a Cristo resucitado. Por eso él, para defender su apostolado, dice, he visto a Jesús. De manera que cuando Guillermo Maldonado o Cacho se hacen llamar apóstoles, pues ellos tienen que haber visto a Cristo resucitado en cuerpo, ¿no? Ahora, Hechos capítulo 1. En teoría ellos se llaman apóstoles porque dicen que envían, ¿no? Que ya están en ese nivel de envío. Sí, pero no. En los tiempos de carismáticos, de personas así. Hechos 1,
Versículo 15. Van a elegir al sucesor de Judas. Dice así: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Pues no, ¿qué es eso? No, eso lo dejamos aparte. Está hablando de la sustitución de Judas. Ahora, vayan conmigo por favor al versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su... El apóstol tenía que ser testigo de la resurrección. Ahora, Matías era testigo de la resurrección, por supuesto, porque Matías es uno de los 70 que vio a Cristo resucitado en los 40 días de ministerio. Claro que sí. Y ahí nace otra pregunta, ¿no? Nosotros vemos que en Apocalipsis hay 12 columnas. ¿Quién ocupó el lugar de Judas? Mande. Pero son 13 apóstoles. Exactamente. ¿Quién ocupó el lugar de Judas, Matías o Pablo? Pablo. Sin duda, Pablo. Dios llevó y eligió, ya no fue la suerte. Ya no fue la suerte como con Matías. Entonces se dan cuenta que para ser apóstol se requería ser testigo de la resurrección. Es por eso que nosotros creemos que sola escritura es porque está basada en el fundamento de los apóstoles. ¿Ok? La revelación apostólica. Cuando ustedes les digan, oye, ¿tu iglesia es apostólica? Ay, no, eso suena católico. No, sí, mi iglesia es apostólica. Ok. La iglesia que no es apostólica, ay, gracias. Sí, ay, qué bien, mira. La iglesia que no es apostólica entonces está libre. Me llama la atención que la iglesia católica se hace llamar Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero la iglesia católica es romana y es católica, pero no es apostólica. Porque si tiene en cuenta la tradición, y la tradición no es mala, los protestantes tenemos nuestra tradición, Confesión Bautista, la Westminster, todas esas. Pero si ellos interpretan la tradición como inspirada por Dios, pues entonces ya hay mucha Biblia, ¿no? Y hay mucha inspiración divina, y ahí es donde no. Por eso nosotros somos sola escritura. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿No? Ok, importante tener en cuenta. ¿Qué tan grave será añadirle palabras o ideas al texto escrito? ¿Qué tan grave será? Como los testigos de Jehová. Ajá. O como muchos, ¿no? Ideas, no se las escribimos, pero Exacto. las tenemos, ¿no? Sí, vemos una parte que dice, y la mujer está sujeta, yo lo he visto mucho en mi congre con las hermanas, mujer está sujeta al marido. Bueno, hermanos, aquí no es que hay que estar sujetas, es que Pablo era machista porque lo dejó su mujer. ¿En serio? La otra, ¿la Biblia contiene la palabra de Dios o es la palabra de Dios? Bueno, que la- Es decir, cada palabra, cada pasaje de la Biblia, ¿es inspirado por Dios? ¿O solamente una parte? Yo he oído personas que dicen, no, Dios inspiró esta parte de Dios es amor y Rico todo no esto. se acaba de condenar porque le agregó rayones a la palabra de Dios. Sí, o Dios también es autor e inspira, por ejemplo, las sentencias de Levítico. ¿Han leído algunas veces Levítico? Sí. Sí. O por ejemplo esos salmos, ¿no? De más Jehová a los impíos. No me sentaré. Tomará sus bebés y estrellará sus cráneos contra los muros de la ciudad. No es Diosito, yo sé que no es Diosito, pero así como que está duro, ¿no? Hay dos posturas
una parte que dice, no, la Biblia contiene la palabra de Dios. Pero también hay ideas de Pablo, también hay ideas de fulano, también hay ideas y traumas de perengano, ¿no? Y hay que discernir entre lo que es de Dios y lo demás desecharlo. Esa es una postura. La otra postura es no. Toda la Biblia, ¿por qué? Porque 2 Timoteo dice que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿sola escritura o prima escritura? Pero por ejemplo las cosas que dicen los amigos de Job y que Dios los reprende, ¿no? Ajá. O sea, las cosas que dijeron mal y hubo una reprensión, y te equivocas, ¿no? La mujer está queriendo comprar el cuate Simón, ¿no? Queriendo comprar los dones. Lo Ok, dice, pero esas, tiene una aplicación. esas son palabras, esos son eventos históricos, palabras malas. La pregunta es, aunque son cosas malas, ¿las inspiró Dios? Para escribirla, sí. Claro, para escribirlas. Escribieron- Inspirado por no, ejemplo, inspirado no significa que debe ser llevado a la práctica, ¿eh? al pecado de David Sí, ahí. sí, sí. Porque al rato el pecado de David, entonces como Dios lo inspiró, yo voy a pecar Está en como la David. Biblia. Lo que luego la gente dice de, ay, pero si tenías muchas esposas, ¿no? Ajá, Porque yo no podría tener. exacto, ¿no? O mató a tantos, yo voy a matar a tantos, ¿no? Aquí no hablamos de que el carácter sea, que tenga todo un carácter didáctico, sino de que si toda tiene una raíz o una causa de inspiración divina. Por algo Dios lo puso ahí. Ajá. Y no solo lo puso, Él lo inspira a los profetas, a los padres, y ellos lo que plasman no son sus ideas, plasman la palabra de Dios. El pecado. Porque si todo lo que está ahí es inspiración divina, nosotros tenemos que dar una revisada un poco a nuestras canciones cristianas que usamos cada domingo, que muchas de ellas no describen al Dios que está en la Biblia. ¿No? Tampoco no. Hay un chorro de rolas de las cristianas que está bien chido. Y rápido, la mente humana así es. Hacemos doctrina de la canción cristiana, ¿no? Como dice la canción. Es que como dice, fíjate que yo el otro día oía al Marcos Witt que decía esto. Sí, pero eso no es así. ¿No? No es así. Libre para cantar, libre para hacer. Soy libre. Bueno, eso ya ni entra en alabanza, eso ya es otra cosa, ¿no? La iglesia es libre para cantar. Pero sí, ciertamente, nuestras canciones deben describir el carácter de Dios. El problema es que muchas canciones o libros cristianos describen el carácter de Dios, pero de una manera completamente distorsionada. Y no solamente porque lo hacen malo, sino porque pretenden defenderlo de ciertas cosas. Hay un apologista muy famoso que se llama William Lane Craig, no sé si lo conozcan. William Levy. No. Y este cuate, es muy respetable lo que él cree, pero me llama la atención que él dice, no, Dios nunca mandó matar a nadie. Sería imposible que Dios le pidiera a alguien que matara a otro. Y yo digo, bueno, y cuando le dice a Saúl, ve y acaba con todos los amalecitas, ¿era Dios o no era Dios? Y cuando destruye Sodoma y Gomorra, Niños, todos. Hasta niños. y se acuerdan cuando el profeta Samuel va con Saúl y le dice, ¿por qué perdonaste la vida al rey de Amalek? No, pues es que sentí feo. Y entonces dirán, ay, qué bueno, ¿verdad? Es cristiano, tiene amor. No, Samuel agarra, le quita la espada a Saúl y él mismo se echa al rey de Amalek. Un profeta que mata, ¿no? Entonces, todo eso viene como inspiración divina o estos cuates plasmaron sus ideas ahí. Aunque nos cueste, yo he creído esto, que toda la Biblia es inspiración divina, toda. Y que si quiero conocer el carácter de Dios, debo de estudiar esas partes que suenan dulces y esas partes que dice Dios es fuego consumidor. Porque todos tenemos playeras de Dios es amor, ¿sí o no? Los hijos de Dios. Dios es amor, Dios es Sí, amor. le ponemos al estudio bíblico, ¿no? Fuego Fuego consumidor. consumidor. Pero imagínense, Ahorita le cambiamos imagínense el eso, ¿no? De repente tomamos una playera cristiana y con una carita, ¿no? Dios es fuego consumidor. ¿Y por qué? Porque eso no vende. Hemos convertido el evangelio en un mercado, ¿no? En un producto de mercado. Eso no vende.
Nadie va a decir, ay, oye, qué padre la religión. No, pero es verdad. Y muchas veces nosotros queremos tener una relación con Dios como las relaciones de noviazgo donde te enamoras nada más de lo bonito. Pero aquellas partes que son un poco difíciles de entender, no nos enamoramos. Es por eso que decía C.S. Lewis, que es un león protector, ¿no? Él lo decía en sus palabras, que Dios es un león protector, amoroso, en el cual puedes recostarte, pero también puedes tenerle miedo. Porque es el león. ¿Sí? Yo veo que muchas personas, ya poco se habla del temor de Jehová, y dicen, ¿qué es el temor de Jehová? Ah, el temor de Jehová es respeto. Es así como con tu abuelito, que pues le vas a decir con permiso, es respeto. Pero yo estaba estudiando esta semana que el vocablo en griego de temor de Jehová es pánico. Nadie ve el fuego o el mar, no sé si alguien sea miedoso para el mar, pero nadie ve el mar y dice, ay, yo al mar, ¿cómo lo respeto? No, es un pavor tremendo. Como el mar en la cuando hay tormenta. Cuando hay tormenta, ¿no? Cuando está tranquilo dices, ay, qué hermoso, qué bonito, pero cuando hay tormenta es como... Embravecido genera cierta... Y tú en la orilla, ¿no? Sí. Entonces, si el mar... Perdón. Pero totalmente es inspirado por Dios. Para terminar vamos a leer Proverbios 30. Proverbios 30, 5 al 6. ¿De qué ponen en mochila? Es esta, como de la UNAM. De porro. Proverbios. 30, 5 y 6. Si alguien lo tiene, pues adelante, puede leer. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. No añadas a sus palabras para que Él no te reprenda y seas hallado mentiroso. Muy importante, ¿no? Cuando hablamos de esta cuestión de sola escritura, somos expertos en sumarle a la Biblia o reinterpretar a Dios, ¿no? Entonces de repente hay una parte que dice tal mandamiento, oh no dice eso. A nosotros nos pasa mucho en el ministerio pastoral, yo creo que les ha pasado a ustedes, cuando se aconseja matrimonios, ¿no? Dice es que mira, la palabra dice que trates a tu esposa como vaso frágil. Pues sí, pero es que ese versículo no habla de la mía. Sí, pero ¿no? Y luego que pues la mujer esté sujeta en amor y obviamente a un hombre que tiene el carácter de Cristo. No, pero es que como sujeta, y ahí van las hermanas, ¿no? A buscar sujeta en griego, ¿qué significa? Sujeta. Y de repente yo veo que los cristianos cuestionamos los mandamientos que tienen que ver con un pecado con el que luchamos, ¿sí? El mandamiento que más nos incomoda es el que vemos, a ver, qué dice en griego, qué dice en hebreo, porque como que a mí no me convence, ¿no? Entonces, yo veo que no luchamos con los mandamientos, sino con los mandamientos que nos cuesta cumplir, y queremos una forma u otra, buscar una interpretación que va de ese mandamiento. Yo en la iglesia, hace tiempo, criticaba con una hermana, le decimos la hermana Chío, porque a la hermana le costaba mucho congregarse, ¿no? Asistía el domingo y todo. Entonces me dice, oiga, hermano, hay un pasaje así claro que dice que nos tenemos que congregar. Yo no veo ninguno. Yo no veo ninguno, claro, ninguno. Al menos dentro de los 10 mandamientos, no hay un mandamiento que diga que nos tenemos que congregar. Le digo, bueno, tampoco no hay un mandamiento que diga no seas gay. ¿O no? No hay un mandamiento que diga no veas pornografía. No dice, y en el 7º día del mes de Nisan no verás pornografía. No dice. No veréis pornografía. No hay un versículo que diga no fumarás marihuana. No fumaréis marihuana porque es abominación a Jehová. No dice eso. Pero es que en la Biblia hay algo que se conocen como verdades explícitas, las que están claras, y verdades implícitas, aquellas que están detrás de un mensaje, pero que están ahí, ¿sí?
Entonces, no añadamos a la Biblia el mensaje, sino testifiquemos fiel lo que dice. De eso se trata solo la Escritura, de que solamente la Biblia, solamente el contenido, solamente lo que dice. Incluso el apóstol Pedro dijo esto en su carta, que la Biblia no es de interpretación privada. ¿Saben a qué se refiere eso? A que no es de que tú tienes tu interpretación, yo la mía, tú la tuya. No, no es de interpretación privada. Hay una sola interpretación y esa es la que debemos de buscar. Cuando nosotros vemos en el protestantismo que hay un chorro de iglesias, ¿por qué hay tantas iglesias en el protestantismo? Por interpretación. Por interpretación. Y eso no solamente pasa con nosotros, también hay muchos católicos, romanos, coptos, la ortodoxa, la griega, ¿no? La iglesia, ¿cómo se llama la otra? Bueno, hay varias dentro de la ramificación católica, por cuestión de interpretación. Y hay bastantes también en la iglesia protestante por cuestión de interpretación. Entonces de repente dicen, está la iglesia neopentecostal, ¿no? Así de Dios. Y llega el pentecostal, el genuino pentecostal, y dice, no, ustedes no son pentecostales, somos nosotros. Es que ustedes entienden mal esto. Y llegan atrás de ellos. No, nosotros somos la iglesia verdadera, somos los metodistas, movimiento de santidad. Y nosotros la interpretamos bien. Y luego vienen los bautistas. No, nosotros realmente estuvimos en la reforma, porque somos más viejos todavía y nosotros entendemos correctamente la salvación. Y llega entonces el presbiteriano, ¿no? Dice, así sí no, nosotros tenemos la Westminster y nosotros entendemos correctamente el bautismo y entendemos correctamente la cena del Señor. Y luego llega el luterano. No, los verdaderos reformados somos nosotros, no Juan Calvino, sino los luteranos. Porque ustedes tienen pan, nosotros tenemos el cuerpo de Cristo, ¿no? Típico. Y hay una tremenda bronca por cuestión de interpretación. Y yo creo en el libre examen podemos estudiar la Biblia, pero sí sería bueno que como iglesia protestante nos reuniéramos o se reunieran los líderes cristianos o pastores de todo el mundo y tuviéramos una confesión de fe, o bien la que tenemos, respetarla. Porque los católicos conocen su credo, pero nosotros no conocemos nuestra confesión de fe. ¿No? Y tenemos una. Tenemos una. Entonces, qué bonito sería que todos los cristianos pudiéramos reunirnos, estudiar la Biblia y llegar a un punto y decir, bueno, como protestantes creemos esto. Para que no seamos ese tutti frutti tan raro, ¿no? De que te dices, soy cristiano, pero ¿de cuáles? ¿De cuáles? No, No hay una confesión de fe unificada. Sí hay, pero siempre ha habido el que se sale. Mira, cuando sale la reforma protestante, los primeros que marcan una confesión son los luteranos, con la confesión de Hildebrandt, es la primera. Pero de los luteranos se desprende otra rama, ¿no? Que es el presbiterianismo, más que Lutero, orientado a Juan Calvino. Y nace la confesión de Westminster. Y ese es otro corte. Pues de los presbiterianos sale otro grupo que es los bautistas, con la confesión de 1658, que es la confesión bautista de Londres. Pues de los bautistas sale otra ramificación que es la confesión bautista de los bautistas generales. Pues de la confesión de los bautistas generales, salen otros más adelante, pero sale de unos anglicanos la confesión wesleyana, de John Wesley, que eran bautistas y eran anglicanos, ¿no? Los anglicanos se sujetaron a la Westminster, a la reformada. Pues del movimiento de santidad o metodismo sale otra ramificación que son los pentecostales. Y ya los pentecostales definitivamente no hacen confesión de fe. No, pero el pentecostalismo no tiene confesión de fe. Ya nomás no somos como ellos. El pentecostalismo tiene lo que se conoce como puntos doctrinales. Si ustedes leen la confesión de fe de las asambleas de Dios, ellos no tienen una confesión de fe. Ellos te entregan una hojita como esta, dicen, nuestros puntos doctrinales, y viene lo que creen. ¿Por qué levantamos las manos? No viene nada de eso. Viene por ejemplo, 1, creemos en Jesús. 2, creemos en la fe. 2, creemos que Cristo viene, pero sin ninguna implicación. Así. Y ya, el neopentecostalismo. Cuando hablamos de neopentecostalismo, es el nuevo pentecostalismo, iglesia emergente, los que se caen y todo. Ya ellos, ya definitivamente no saben qué es una confesión de fe ni qué son puntos doctrinales. No existe nada. No. El pentecostalismo es como el arco iris, no sabes dónde empieza, no sabes dónde acaba.
En Chile los pentecostales bautizan niños. En México los pentecostales usan declaraciones esotéricas. O sea, no sabes, ¿no? Y digo, yo crecí en la iglesia pentecostal. Y es una autocrítica. No estoy hablando mal de eso. Entonces sí es difícil a veces ponernos de acuerdo. Y lo peor de todo es que la iglesia pentecostal que no tiene confesión de fe es la más grande en número en todo el mundo. Yo más como mercadotecnia. Sí, por la misma libertad que se dan entre ellos. Sí, ya hay una, exacto. Esa libertad permite que haya un montón de cosas. Sí, ¿por qué? Porque dice, es que no estás mal. No hay un parámetro, no hay una barrera. Entonces tú puedes ser pentecostal y yo, por ejemplo, el otro día, ya unas hermanitas pentecostales dicen, ay hermano, porque estaba yo contándoles que me siento mal, porque ando enfermo. Ay hermano, vamos ahorita a hacer una oración a la sangre de Cristo. Bueno, Sacan hierbas y un huevo, ¿no? pero es que hermana, no, mejor oramos a Cristo, ¿no? No, es que la sangre de Cristo es poderosa. Y si tú te pones a ver, todo esto nace en el esoterismo. ¿Y cubrirte con la sangre del cordero? Cubrirte con la sangre de Cristo. O yo te cubro con la sangre de Cristo. Los católicos tienen su bendición, ¿no? El pentecostal tiene eso. Y miren, yo les voy a ser honesto, los luteranos y presbiterianos, aún sobre los bautistas, tienen muy buena teología. Son muy buenos en la teología, buenísimos. Pero yo cuando me encuentro a mis compañeros del seminario presbiterianos, les digo, ¿dónde rayos estaban ustedes en 1904? Mientras América se iba a la confusión con el pentecostalismo, ¿dónde estaban ustedes? Porque hubo un silencio presbiteriano durante muchos años. Pero yo creo que si volvemos a tomar esas verdades de la Reforma Protestante y a predicarlas y enseñarlas en el mundo, híjole, podemos tener algo muy bueno. Muy bueno. Porque sí, yo veo mucha confusión. Esta cuestión de la programación neurolingüística, no sé en qué momento se metió a la iglesia. Declaramos, decretamos. Y tú ya eres esto. Oye, pero es que tengo un grano. Ya no lo tienes por la fe. Oye, pero eso no es fe. No, ya no lo tienes por la fe. Y tú te vas, ya no tengo el grano. Y ahí está, ¿no? O sea, Lo vas infectando más, ¿no? te lo vas intentando. Más al rato tienes 5. Ya tengo uno. Y eso ha venido de corrientes hinduistas, ha venido de corrientes esotéricas. Y en algún momento un maldadoso lo metió adrede. Yo antes pensaba que era casualidad, pero no. Alguien lo metió adrede. Los hermanos bautistas son personas que buscan mucho a Dios, una teología respetable, muy buena. Pero algo que pasó con el bautista es que se formalizó y no evolucionó en la época. Y algo que está ocurriendo con muchos bautistas es que están cambiando, ¿no? En esta cuestión de la época. Recuerdo los primeros bautistas que yo conocí, que no eran fieles a la palabra, eran fieles al siglo XVIII. Y eso es muy diferente. Los hermanos presbiterianos actualmente se han abierto un poquito más y siempre han sido más abiertos los presbiterianos, ¿eh? Porque el presbiteriano consume alcohol y todo. El bautista no consume alcohol con el bautista. El bautista dice, ¿cómo te atreves con esos labios alcohólicos a hablar de Cristo? Y hay que tener cuidado, son un poco más herméticos. Los metodistas igual se han aislado mucho. Las iglesias históricas tienen un montón de riqueza. Yo hubiera querido crecer en una iglesia histórica, pero se han mantenido muy en silencio. Y platicamos una vez eso precisamente con Miguel Ángel y con Héctor, de que qué padre sería que la iglesia presbiteriana, en este caso ellos que son pastores presbiterianos, se abrieran al mundo de una manera, sí, chida, ¿no? No hacer un segundo enlace de televisión, pero sí tener un puesto más arriba. Y ellos son amilenialistas, entonces yo también. Gracias. Entonces se involucran mucho en política y todo eso es muy rico, es muy bueno. Pero oremos para que las cosas cambien. Terminamos. Perdón que terminemos cuando llegaste. No. Es que no puedo llegar antes. No te preocupes. Me da mucho gusto que hayas estado. Qué bueno que vino. Bueno, ¿algún comentario?
¿Es Lino? Fuentes. Fuentes. O algo para Anótale. que nos escribieran ese rato. Anótale. No es porque dude lo que dice, sino porque quiero saber más. No, está bien. Y si dudas, eso es el espíritu reformado, hay que cuestionar todo. Teología sistemática, el tomo 1. Louis, así se escribe, Louis, como Luis. Berkhoff, con B De grande. de burro, B de labio. ¿Berco? Berkhoff, con H después de la K, Berkhoff. Ahí van a encontrar las 5 solas. Ahí están. Ahora, en la cuestión del apostolado pueden leer a Wayne Grudem. Se escribe Wayne Grudem. Ya. No la vamos a ver. Grudem. Grudem. Y otra es el Atalaya. Sí. Lean todo lo que La de puedan. junio de 2018. Sí, ándale. Keep publications. ¿No? Yo leo mucho de la historia de la iglesia cristiana. Tengo un libro, cuando quieran, le pueden sacar copias. De Alfonso Ropero, muy buen historiador. También hay historiadores que van a ayudarnos a entender el siglo I mucho que no son cristianos. No sé si ustedes conozcan uno que se llama Antonio Piñero. ¿No han oído hablar de él? Tiene cosas buenísimas, incluso hasta en el YouTube. Ese cuate es muy bueno. Muy bueno. ¿Quién es? Es una de mis influencias, Antonio Piñero. ¿Quién es? Ok, pues cerramos con una oración. No sé si Fer, quisieras ayudarme. A ver si no con otra corriente. No. Ya da miedo. No, si empezamos a declarar el agua, ¿dónde estás? Le echamos. No es cierto, no. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la vida de Adriel, porque dispone, porque tú ayudas, Señor, y propicias todo para que estas reuniones se den. Te pedimos que nos bendigas, Señor, que esto dé un fruto y que caiga en buena tierra en nosotros. Y que también podamos cada vez invitar más gente o ser bendición en nuestras áreas donde nos encontramos y que tú, Jesucristo, Señor, sea reflejado en nuestras vidas y que estudios como este sirvan para pulir nuestro carácter, para ser mejores cada vez más como tú y que nos ayude a creer lo que tú quieres y quieres que nosotros creamos, no solamente lo que nosotros pensamos. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, llámelo.